El cristianismo como oportunidad. Durante los últimos siglos, el cristianismo ha sido la fuerza dominante en Europa y la civilización occidental. Las iglesias desbordaban y la religión era una parte integral de la vida cotidiana. Hoy día, las iglesias están cada vez más vacías. En las últimas décadas, la asistencia a misa tanto en Europa como en los Estados Unidos ha ido decayendo permanentemente. Las generaciones actuales ya no recurren más al cristianismo en busca de respuestas como lo hicieran en tiempos anteriores. ¿Qué significa esto para nosotros como lectores del libro Durantia? ¿Qué consecuencias tiene esto para nuestro movimiento? ¿Qué debemos hacer? En esta presentación quisiera explorar estas preguntas con vosotros. Para esto, voy a exponer dos ideas. Primero, la idea de progresión y segundo, la diferencia entre el grupo y el individuo. Quizás encontremos que nuestra situación respecto a la religión en Europa no es tan mala después de todo. Por último, me gustaría invitaros a considerar al cristianismo no como fracaso o como un obstáculo para nuestro movimiento, sino como una oportunidad. Comencemos con la primera idea, progresión. ¿Habéis notado que nosotros los seres humanos rara vez se nos ocurre algo completamente nuevo? Bueno, es cierto que sí innovamos y somos creativos, pero generalmente basamos nuestros avances en lo que existe previamente, y muchas veces incluso estamos limitados por lo que tenemos a nuestra disposición. Por poner un ejemplo, tomemos algo que todos conocemos, automóviles. ¿Sabías que ya Leonardo da Vinci había imaginado un carro sin caballo que se moviera por su cuenta? El diseño no estaba basado en un motor, sino en resortes a cuerda, como en un reloj. El carro no iba más lejos que 40 metros. Una vez ahí, se le debía volver a dar cuerda, nuevamente como en un reloj. Desde luego, esto no ofrecía ventaja alguna sobre el caballo y nunca fue construido. ¿Habéis oído la expresión adelantado a su tiempo? Muchas de las cosas imaginadas por Leonardo estaban claramente adelantadas a su tiempo. Poseía ya diseños de submarinos, máquinas voladoras, etc. Si bien sus ideas eran muy avanzadas, la tecnología de su época no lo era. El contexto histórico de Leonardo efectivamente lo limitaba. No fue sino un siglo más tarde, cuando aparecieron los motores a combustión, que un automóvil lo suficientemente útil pudo ser construido. Cuando consideramos el concepto de progresión, generalmente pensamos en avance. Pero progresión es mucho más que mero avance. Considerad lo siguiente. Primero, para progresar hay que estar parado en algún lado. El contexto importa, y mucho. La expresión contraria a adelantado a su tiempo podría ser en el lugar y momento indicados, o una idea cuyo tiempo ha venido. Estoy seguro de que habéis escuchado estas expresiones alguna vez. Y segundo, en una progresión uno se mueve un paso a la vez, y solo uno. Uno no se mueve demasiado rápido o fracasa. Como dice el dicho, hay que aprender a gatear antes de poder caminar. Y hay que aprender a caminar antes de subirse a una bicicleta. Tiene más sentido, pues, pensar en progresión no como mero avance, sino como una serie de pasos. Una serie de pasos que cumple con lo siguiente. Primero, la posición actual importa. Y segundo, uno se mueve un solo paso a la vez. Podemos llamar a estas las leyes de la progresión. Solo cuando las leyes se cumplen, hay progreso. De otra manera, tenemos la situación de adelantado a su tiempo entre manos. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Pues lo siguiente. El progreso religioso tampoco está exento a estas leyes. Intentando entender cómo estas leyes se aplican al progreso religioso, he mirado en el libro Durantia en busca de ejemplos. Mi pregunta era,
¿Qué sucede siempre que se introduce una verdad avanzada o revelada? Y he encontrado estas tres situaciones. 1. Si la verdad religiosa no es compatible con los tiempos o demasiado avanzada, surge oposición y es rechazada, adelantada a su tiempo. Fracaso. 2. Si la verdad avanzada es compatible con los tiempos, entonces es aceptada, lugar y momento indicados. Sin embargo, dado que siempre hay un contexto humano preexistente, generalmente sucede otra cosa. 3. La verdad avanzada es aceptada parcialmente, de manera distorsionada. Sobrevives solo luego de haber hecho concesiones, compromisos con lo que estaba previamente allí. En resumen, al haber un contexto humano preexistente, la progresión es lenta y sucede con algunos compromisos. Y ha habido muchos casos de tales compromisos en nuestra historia. Echemos un vistazo a algunos de ellos, tomados de nuestro libro. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Sí, sí, sí. Sí, perfectamente. Genial. En los tiempos de Melquisedec, se nos ha dicho que su mensaje de salvación únicamente por la fe, esto es, sin sacrificios, era tan avanzado que había puestos auxiliares fuera de Salem donde se continuaban haciendo sacrificios. Melquisedec estaba al tanto, pero era poco lo que podía hacer. Tuvo que aceptar el compromiso. Luego de Melquisedec, tenemos al notable Ignatón en Egipto. Ignatón trató de introducir el monoteísmo de Melquisedec en una sociedad politeísta. Sabiamente camufló al monoteísmo bajo la adoración al sol, elevando al dios del sol por sobre todos los demás. Esta fue una concesión aceptable para sus contemporáneos, pero también intentó avanzar más de un paso a la vez, al querer introducir el concepto de un dios universal, un dios de todas las naciones. En ese entonces, la gente solo estaba lista para un dios nacional. Hubo gran oposición por parte de los líderes religiosos, quienes intentaron deshacer todos los avances logrados. Más tarde aparecería el incomparable Moisés. Moisés también contaba con buenos registros de las enseñanzas de Melquisedec, pero consideró su punto de partida cuidadosamente. Elevó al dios tribal de Yahvé, adorado como un becerro de oro, como superior a todos los demás dioses tribales. Pero tuvo que vender esta idea mediante amenazas de retribución. Proclamó a un Dios celoso, un Dios justiciero, un Dios que había elegido a su pueblo para entablar un pacto y formar una nueva nación. Él les traería prosperidad siempre que obedecieran a sus mandamientos. De la misericordia y el amor de Dios, muy poco podía Moisés enseñar en ese entonces. Hubiera puesto en peligro su mensaje. Moisés tuvo que aceptar un compromiso. E incluso Jesús tuvo que aceptar compromisos. ¿Recordáis que tan reacio era al principio de que lo relacionaran con el Mesías? Pero llegado a un punto simplemente se rindió. Permitió a sus apóstoles persistir en su error. El concepto del Mesías estaba simplemente demasiado arraigado en la mente de sus asociados. Lo mismo con el reino de los cielos. El libro Durantia nos dice que hubiera preferido usar otros términos más espirituales en vez de reino, como fraternidad, familia o hermandad. Pero estos conceptos eran muy avanzados. Tuvo que aceptar dichos compromisos. Y luego vino Pablo. De Pablo, el libro Durantia nos dice que fue un gran organizador y que él y sus seguidores eran sagaces negociadores y hábiles traficantes teológicos. El resto es historia. El cristianismo se volvió helenizado, paganizado, plagado de rituales, etc. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no conquistó la religión de Jesús el mundo una vez que el Maestro partiera? ¿Por qué fue una religión sobre Jesús, de autoría humana y llena de compromisos, la que terminó triunfando en su lugar? En mi opinión,
El cristianismo, tal como sucedió, era inevitable. Permitidme explicar. Una vez que una misión revelatoria llega a su fin, los asuntos inevitablemente quedan en nuestras imperfectas manos humanas. De ahí la verdad revelada toma su propio curso natural y se mezcla con las corrientes evolucionarias previamente presentes. Melquisedec sabía esto al entrenar a sus misionarios y enviarlos al mundo. Jesús sabía esto cuando les confió los asuntos del reino a sus apóstoles antes de partir. Y los reveladores dejaron esto bien claro con su último comunicado al proclamar: ahora os habéis quedado solos. En inglés, now you are on your own. El cristianismo se helenizó, paganizó y llenó de rituales porque dichas influencias, la cultura helénica, los ritos paganos, existían y tenían fuerza. Las personas respondían a ellas, necesitaban de ellas, reclamándolas incluso durante siglos. Fueron pasos necesarios en nuestra progresión religiosa. Los compromisos del cristianismo con estas fuerzas preexistentes fueron necesarios a fin de asegurar adopción. Y todos sabemos lo que le sucedió a la fiel, pero poco transigente iglesia de Abner en Filadelfia. Pero incluso con sus muchos compromisos, el libro Durantia llama al cristianismo la mejor de las religiones del siglo XX y nos dice que el cristianismo no debe despreciarse. El cristianismo es, no olvidemos, el contexto en el cual el libro Durantia fue revelado. El cristianismo es a la revelación urantiana lo que el judaísmo fue para el autootorgamiento de Jesús, su vida y sus enseñanzas. Sus apóstoles y discípulos eran judíos de mente abierta, buscadores de la verdad. De manera similar, el libro Durantia fue revelado a un grupo de cristianos de mente abierta, buscadores de la verdad, expandiendo sobre la teología cristiana en una así llamada nación cristiana. A pesar de sus desaciertos, el cristianismo ha sido enormemente exitoso y nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Pero los tiempos han cambiado. La gente le está dando la espalda a la iglesia. ¿Qué ha sucedido? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Esto me lleva a la parte 2. El grupo y el individuo. El documento 195, después de Pentecostés, es quizás mi documento favorito. Me parece fascinante porque hace de puente entre los tiempos de Jesús y los nuestros, ayudándonos a entender mejor nuestra situación. El libro Durantia nos dice que el hombre moderno no va a aceptar una religión que no esté en armonía con las concepciones actuales más elevadas de verdad, belleza y bondad. Aquí es que el cristianismo se queda corto a los ojos de muchas personas. Las personas que están abandonando las iglesias. Bueno, esto quiere decir que es nuestro turno, ¿no? Salimos a las calles y empezamos a evangelizar a todo el mundo con el libro Durantia, sacamos anuncios en la televisión y demás, o Netflix. Vosotros decidme, ¿qué pensáis? Basándoos en vuestras experiencias, ¿cuáles os parecen que serían los resultados? Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis tenido éxito y buenas experiencias presentando el libro Durantia a individuos selectos. Pero dejadme preguntaros lo siguiente. ¿Quiénes aquí presentes piensan que el mundo en general no está listo todavía para el libro Durantia? En mi opinión, el mundo en su totalidad todavía no está listo. Si habéis leído y creéis en el mandato de publicación, ahí dice que el libro Durantia nos ha sido entregado muy adelantado al día de su misión mundial, el día en que las personas estén deseosas de perseguir la verdad y rectitud. Entonces, ¿dónde nos deja esto parados? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué tiene que ver el cristianismo con todo esto? Pareciera que el mundo no está listo para el libro Durantia, pero echad un vistazo a este evento. Echad un vistazo a vosotros mismos. Al parecer, algunas personas sí están listas después de todo. Esto me ha llevado a darme cuenta de lo siguiente.
lo que es cierto para el grupo no es siempre cierto para el individuo. Por ejemplo, Jesús y el libro Durantia dicen que su pueblo lo rechazó. ¿Realmente lo hicieron? Bueno, como grupo sí. ¿Pero fueron todos ellos los que lo rechazaron? No, por supuesto que no. Sus apóstoles eran judíos, así como la mayoría de sus discípulos y sus primeros conversos. Estas eran personas especiales, excepcionales, no en el sentido de superiores, no, excepcionales en el sentido de excepción a la regla. Y vosotros también sois excepcionales. Vosotros sois una excepción a la regla. La regla, como dijimos, es que el mundo no está listo para el libro Durantia. Pero vosotros lo estuvisteis, en algún momento dado. Pero dejadme preguntaros lo siguiente. ¿Habéis estado siempre listos o llevó su tiempo? O si puedo ponerlo de esta manera, ¿tomó quizás una cierta cantidad de pasos previos a través de los cuales tuvisteis que progresar hasta estar listos? Volviendo entonces a la idea de la progresión de la primera parte, me gustaría indicar que existe entonces la progresión del grupo por un lado y la progresión del individuo por el otro. Previamente hemos tratado la progresión del concepto de Dios a nivel de grupo, desde Melquisedec, pasando por Moisés hasta Jesús. En contraste con el progreso de grupo o sociedad, que es generalmente lento, los individuos progresan a su propio ritmo, a menudo independientemente del grupo más grande al que pertenecen, como lo hicieran los misionarios de Maquiaventa. Estas eran personas excepcionales, o como los buscadores de la verdad judíos o griegos que seguían a Jesús, o como nosotros. Y podemos ayudar a otros a hacerlo también. Podemos aplicar las leyes de la progresión a un nivel individual. Y nuevamente, solo necesitamos observar a Jesús para saber cómo hacerlo. Mi ejemplo favorito es cómo trató y cómo preparó a los líderes religiosos en Roma. Permitidme leer. No atacó nunca sus errores y tampoco mencionó jamás los defectos en las enseñanzas de estos líderes. En cada caso, seleccionaba la verdad dentro de lo que enseñaban y la embellecía e iluminaba ante sus ojos de manera que en muy breve tiempo, esta expansión de la verdad desplazaba por sí sola al error que la acompañaba. Así pues, estos hombres y mujeres, aleccionados por Jesús, se preparaban para el subsecuente reconocimiento de verdades adicionales y similares en las enseñanzas de los primeros misionarios cristianos. Un genio. Otra parte hermosa de la vida de Jesús, que ilustra este punto, es su explicación a Simón el Celote, luego de que éste fracasara en tratar con Tejerma, el persa. Le dice a Simón que no debemos intentar quitar cosas del corazón de las personas, sino depositar cosas dentro de él, que es precisamente lo que hiciera con los líderes religiosos romanos. Jesús no estaba diciendo que no creer, estaba aumentando lo que ya había allí. Procede precisamente a decirle a Simón que no ha venido a denunciar a Moisés y los profetas, sino a ofrecer una versión perfeccionada de lo que ellos, los judíos, ya creían. Y se encuentran otras declaraciones similares a esta a lo largo de su ministerio. Entonces, veo una necesidad y un potencial para entrenamiento aquí, para nuestro entrenamiento. Entrenamiento primero en volvernos maestros de leer a las personas, descubriendo dónde están paradas, y segundo, de conducirles hacia su siguiente paso, que muy probablemente no va a ser el libro Durantia. Debemos ser pacientes y considerados con la situación de cada individuo. Recordad la primera ley de progresión. Nosotros mismos no siempre hemos estado listos para el libro Durantia. La mayoría nunca lo va a estar en esta vida.
Y eso es normal, pero la mayoría de las personas pueden ser llevadas un paso más allá, según la ley. Jesús habla de esto cuando pregunta: ¿eres más ingenioso en la revelación del bien a la humanidad hoy de lo que fuiste ayer? ¿Sabes recomendar mejor la rectitud este año que el año pasado? ¿Te estás volviendo cada vez más artístico en la técnica que utilizas para conducir a las almas hambrientas al reino espiritual? Y este trabajo, este ministerio, puede hacerse tanto dentro como fuera del cristianismo. Dentro del cristianismo podemos trabajar en asociación con nuestros pares creyentes, tratar de amarlos y comprenderlos, quizás incluso expandir y embellecer sus creencias, sin criticar, como Jesús lo hiciera con los líderes romanos. Debemos ver a los cristianos como nuestros hermanos en la fe. Tenemos tanto en común. Puede que no estemos de acuerdo en todo, teológicamente hablando, pero en espíritu la fe que profesamos es la misma. ¿Y quién sabe qué va a suceder con el cristianismo al final? Quizás termine abrazando el mensaje del Maestro, la religión de Jesús. Imaginad si pudiéramos formar parte de esto. Fuera del cristianismo hay mucho que hacer también, incluso quizás más. Aquí tenemos a las personas que ven al cristianismo como deficiente, de una manera u otra. Muchas de estas pertenecían a la iglesia, pero con el tiempo, se han visto que puse aquí, se han distanciado. Y otras tantas jamás considerarían siquiera la posibilidad de formar parte de una. Las personas hoy día buscan respuestas en cosas como meditación, mindfulness, espiritualidad, psicología, etc. Y por supuesto, la ciencia. Todo menos religión. Después de tantos siglos bajo la iglesia totalitaria, no las culpo realmente. Pero las grandes preguntas permanecen. ¿De qué se trata la vida? ¿Cómo ser una buena persona? ¿Cómo relacionarse con los demás? ¿Cómo hallar la felicidad? Ciertamente podemos ayudar aquí también. A los buscadores de la verdad honestos, decepcionados con el cristianismo bíblico, podemos ofrecerles una alternativa mejor. Algo que reafirme los aspectos positivos del cristianismo de una manera moderna, al mismo tiempo corrigiendo los aspectos de este que lo hacen parecer poco atractivo y anticuado a los ojos de mucha gente. El momento llegará en el que los buscadores de la verdad sinceros tendrán que retornar a Dios, a la religión verdadera, para obtener respuestas. Somos humanos, después de todo, y el libro Duranti nos dice que la felicidad está vinculada con el progreso espiritual y que nada puede tomar el lugar de Dios en la sociedad humana. Conclusión. El cristianismo está aquí. El cristianismo forma parte de nuestro trasfondo cultural. Gracias al cristianismo, las personas aquí en Occidente están familiarizadas con el concepto de un Padre universal, amoroso e individualmente alcanzable, lo cual es todo un logro. Tomó miles de años, incontables vidas y mucho esfuerzo en llegar a este punto. E incluso hoy, muchas partes del mundo y la mayoría de las otras religiones no cuentan con esta bendición, todavía. Podemos hacer mucho como individuos, tanto dentro como fuera del cristianismo, pero en cualquiera de los casos, gracias al cristianismo. Las personas del Occidente, en Europa, saben del Padre y sobre Jesús por el cristianismo, y gracias al libro Durantia podemos ofrecer versiones mejoradas de ambos. Mientras trabajamos para nuestras organizaciones, sirviendo al grupo y persiguiendo nuestros objetivos a largo plazo, podemos hacer mucho también como individuos. En nuestras interacciones personales, podemos aprender cómo conducir a la gente, una persona a la vez, un paso a la vez, en la dirección correcta. Nuestra herencia cristiana siempre va a estar con nosotros.
podemos usarla en nuestra ventaja mientras vamos por ahí haciendo el bien y sembrando semillas. Gracias.